Ay, amigos, ¿cómo les explico la emoción, los nervios y hasta el miedo que tengo en este momento, así como lo escuchan? Sí, miedo. ¿Y por qué? Porque por primera vez en mi vida voy a meterme adentro de una mina. Y no es cualquier mina, porque fue considerada una de las minas más peligrosas del mundo. Esta mina fue la primera y única mina de carbón subterránea del mundo. Hoy nos vamos a meter adentro del Océano Pacífico. ¿Y cómo no me va a dar un poquito de miedo por lo menos si a esta mina le pusieron el apodo de Chiflón del Diablo? Así que amigos, acompáñenme por primera vez en mi vida a meterme en una mina debajo del Océano Pacífico. Nosotros los mineros sabíamos que bajábamos la mina, pero no sabíamos si íbamos a volver. Todavía me late fuerte el corazón, ¿eh? Ay, qué experiencia tan fuerte. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estamos en Lota, unos 540 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Pero antes vamos a recorrer el increíble parque que construyó una de las familias más poderosas del país. Bienvenidos al Parque Isidora Cousiño, que no es un parque común, es un parque inmenso de grandes dimensiones con estilo francés, que fue un regalo de su esposo, quien era uno de los hijos del dueño de la mina. Este parque es parte de la historia que cambió para siempre a esta ciudad. Y vean la magnitud de esto, porque acá no hacían cosas chiquitas, no andaban con chiquitajes, todo a la grande, hasta la casa de los pajaritos, ¿eh? Acá hasta un cóndor te entra más que para un pajarito. Para 1862, Luis Cousiño le regala, le obsequia todo este parque a su esposa Isidora Goyenechea y bueno, evidentemente o es una gran demostración de amor o por qué le habrá regalado un parque tan pero tan inmenso en donde uno prácticamente se puede llegar hasta perder. Acá tenemos una inmensa fuente porque enfrente de este lugar se encontraba el Palacio Cousiño de estilo francés. Acá tenemos una imagen de lo que era, pero bueno, este palacio quedó completamente en ruinas después de uno de los temblores. Este tremendo palacio jamás fue habitado por nadie. Incluso Isidora falleció antes de verlo terminado. Nunca llegó a ver este palacio inmenso concluido ni terminado, y el terremoto de Valdivia de 1960 terminó por destruirlo por completo, así que hoy día solamente podemos ver esa imagen de lo que fue este palacio de estilo francés. Este jardincito tiene todas formas geométricas que en su interior contienen rosas blancas, por eso es que se llama el Valle de las Rosas. Ya les conté que vamos a sumergirnos en una mina subterránea debajo del Océano Pacífico, así que por eso tenemos atrás al Océano Pacífico y también tenemos estos cañones que servían de defensa de toda esta mina y de toda esta propiedad también. Este parque fue declarado monumento histórico desde el 2009. When all is left is my sorrow, please pray. Cuántas riquezas por la zona, vean este peñón completamente cubierto del oro blanco, del guano. Al lado de los cañones tenemos esto. ¿Qué es esto?
Se me ocurren algunas cosas, pero creo que ninguna puede llegar a ser. Así que esto también, esta parte de acá, es como que me llama mucho la atención. ¿Será que es un soporte para otro cañón? Ni idea, la verdad que si digo algo voy a pifiarle, pero lejos. Así que si tenés información de qué es esto, para qué servía y qué es lo que falta ahí, porque evidentemente hay algo que no está, ponelo en los comentarios, así lo podemos leer todos y nos enteramos qué era. Please stay if you believe in tomorrow. Todo este espacio que ahora es el Valle de las Rosas era el lugar en donde se encontraba el inmenso y francés Palacio Cousiño. O sea, nada quedó, nada, ni un cimiento de ese edificio. Ahora nos estamos yendo para la mina, que son unos 8 minutos aproximadamente en vehículo. Esto es más o menos el recorrido que nosotros vamos a hacer pasando por todo el centro de Lota, donde se encuentran las viviendas de los mineros conocidas como pabellones. Estos fueron construidos con arquitectura inglesa y eso se debió principalmente a la relación entre la compañía carbonífera y el modelo industrial británico del siglo XIX. Matías Cousiño, dueño de la compañía, importó no solo maquinaria, sino también técnicos y conceptos urbanísticos de Gran Bretaña. Todo el diseño que estamos viendo se basó en el concepto de ciudad de empresa, en donde la compañía lo que hacía era proveer de viviendas, servicios y recreación, más que nada para mantener el control y la eficiencia de la mano de obra. Me recuerda mucho a la salitrera de Humberstone que visitamos en nuestra primera vuelta en el norte de Chile. Si vieron ese video, pónganlo en los comentarios, así lo puedo leer. Al igual que la salitrera de Humberstone, estas zonas estaban marcadas por el hacinamiento y el control territorial de la empresa. En cambio, como siempre sucede, los empleados de alto rango tenían otro tipo de viviendas de mejor calidad, más grandes, ubicadas en un sector diferente al de los obreros. Tell you hope is gone if you don't stay. I tell you I am done if you don't show me the way. Please stay if only for today. Esta es la parroquia San Matías Apóstol, inaugurada en 1928, impulsada por Carlos Cousiño, nieto del propietario de la mina. Este es un símbolo del auge carbonífero y fue diseñada para los trabajadores mineros. Fue financiada por la empresa y allí se encuentran los restos de Matías Cousiño, el fundador y primer dueño de la mina. The sky is low, please pray, I know you don't believe. Vean nomás por el camino por donde tenemos que bajar, impresionante, estábamos dudando si era o no era, pero sí, ahí señalan que es que estamos bien. Mamita. Bueno, ahora sí, la hora de la verdad, las caras. Chun, 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 chun. Miren lo que es esto. Ay, Diosito, vamos, nosotras podemos, yo empoderadas. No sé qué estoy haciendo. No. Me estás acompañando, vos podés. Voy a respirar acá. Todo sea por ustedes. Les digo una cosa, amigos, si no le pusieron like a este video, ¿qué están esperando? Miren cómo lo doy todo por este canal. Horarios de bajada son a las 10, a las 12, a las 14 y a las 16, pero atentos que hay que venir media hora antes del horario de la bajada. Marula, todavía no bajamos y esto ya está bastante oscurito, todo de madera, y acá tenemos algunos de los carritos con los que se transportaba el carbón.
Miren lo que es este equipamiento. En breve estamos listos. Desde el año 2000 se pueden realizar visitas guiadas en esta mina y desde el 2009 es que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Este detalle es tremendo. No lleve fósforos a la mina, encienda aquí su cigarrillo y aquí hay una imagen de cómo uno coloca aquí el cigarrillo y evidentemente se encendía. Si no me equivoco, este sería Matías Cousiño, el propietario. Este sería Luis e Isidora y este sería Carlos. Bah. Les conté que el apodo de esta mina es Chiflón del Diablo porque ese nombre se lo dio un autor nacional, Baldomero Lío, en su libro Subterra, pero en realidad el nombre de esta mina era Chiflón de Carlos, en honor a uno de los nietos de don Matías Cousiño. En primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la mina Chiflón del Diablo. Les voy a pedir que por ningún motivo se saquen el casco. Voy a presentar, mi nombre mío es Daniel Rey Aguayo, yo soy el minero. Trabajé 19 años en las minas del carbón acá en Lota. Y aquí llevo 9 años como guía turístico. O sea, qué mejor que un minero le haga todo este recorrido, ¿cierto? Claro. Donde yo trabajé, esos son piques, que son 2. Y cada uno tiene 530 metros para abajo. Pero tiene 11 kilómetros y medio por debajo del fondo del mar. Allá íbamos sacando el carbón. Echaron acá, ¿vieron esto que estaba colgado? Ya. Esto que está colgado nunca se ocupó en esta mina. Porque no se olviden que esta mina es del siglo XIX. Esto se usó en superficie donde yo trabajé en los piques. Y cada uno de los mineros tenía uno de estos. Esto que está acá arriba eran nuestros casilleros. Ahí colgábamos la ropa nosotros los mineros. Cada uno tenía un cordoncito con una llave, maestro. Ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a bajar chiflón, chiflón. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es un chiflón? Es una mina, pero en esta inclinación hacia abajo. Eso es lo que es un chiflón. Piques son verticales. La otra diferencia que hay entre un chiflón y un pique, que el chiflón, esta mina que ustedes vienen a visitar, es la única en el mundo con ventilación natural. Aquí no se le inyecta el aire con ventiladores. Este mismo aire que estamos respirando acá afuera, hija, es el que baja por la boca del chiflón, en la cual abajo ventila la galería para que ustedes y yo podamos respirar en la mina. Vamos a hacer un recorrido desde la boca de la mina hasta salir afuera de 580 metros aproximadamente. Porque en esta mina, ustedes conmigo vamos a bajar caminando y vamos a subir caminando, igual como lo hacían los mineros en el siglo XIX. Pero el chiflón no tenía 120, el chiflón tenía 980 metros para abajo, hijo. ¡Wow! Y 6 kilómetros por debajo del fondo del mar se sacó carbón. ¿Para los que se descomponían? Con los que salíamos accidentados a la mina. Ay, Dios santo. Lo ocupé 3 veces. ¿3 veces? 3 veces salí accidentado a la mina. ¡Wow! En 1934. No. Operativo. ¿Funciona? Yo voy a llamar a superficie ahora de aquí. ¡Wow! Antes se hacían cosas buenas, ¿eh? Yo les dije que el chiflón tenía 980 metros, ¿cierto? Sí. Y el aire baja naturalmente. Pero de esos 980, habían galerías muy bajas. Y este aire, por esas galerías bajas, generaba un silbido, un chiflido. Los mineros antiguos le pusieron chiflón. Ya estamos en los 120 metros de profundidad. Ahora
nuestro guía va a llamar arriba para avisar que ya llegamos. Sobre ese manto de carbón van a ver una franja amarilla, que eso es azufre. Y sobre el azufre van a ver una roca ploma, que nosotros los mineros le llamamos tosca. Y sobre la tosca, hijo, teníamos el océano. Por el lado está el carbón, está el azufre y la tosca. Por ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Este es un pedacito de carbón. Pero lo que yo les voy a mostrar, eso que está ahí, es un manto de carbón. Y este manto de carbón tiene 75 metros de largo para allá. Nuestros abuelos en esta mina trabajaron 12 horas, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana el otro día. ¿Cuándo le corrían las 12 horas a nuestros abuelos? Cuando el abuelo recién se puso a picar el carbón. 30 metros y caminó esos 6 kilómetros por debajo del fondo del mar, todavía no corrían las 12 horas de trabajo. Cuando tu abuelo empieza a picar el carbón, de ahí parten las 12 horas de trabajo. Ahora le pregunto a ustedes, si su abuelo tenía que estar a las 7 de la mañana picando el carbón, irse a las 7 de la tarde, ¿cierto? ¿En qué momento tu abuelo vio la luz del día, viejo? No. Esa es la primera generación, fue la que sufrió más aquí en el Chiflán. Porque aquí no había seguridad. Nada. Este manto de carbón, que es el manto 4, ¿ya? Entonces, eran 12 horas. Pero allá donde yo trabajé, lo que sacan carbón se llaman barreteros. ¿Ustedes son barreteros? Yo soy el disparador que ando a cargo de ustedes. ¿Saben cuánta medida de carbón le da el barretero? O sea, el disparador a cada barretero. Ustedes tienen que sacar de aquí para allá 1,20 m, pero por 6,20 metros de largo. Esa es la medida de cada uno de ustedes. Por día, por su jornada de Por 12 horas. turno de 8 horas. Pero de rodilla, hija. Y con un martillo, que es con aire comprimido. Es de fierro. Pesa 9,5 kilos. Pero yo te hablo del manto 4. Pero también está el manto 2. Y en el manto 2, ustedes barreteros van a sacar la misma cantidad. 1,20 m por 6,20 metros. Pero el manto 2, señora, tiene 80 centímetros de altura. Ahí trabajamos botados nosotros. Así era nuestra vida. ¿Se dieron cuenta que había madera allá? Sí. Si yo la necesito, esa madera, por esta galería, 75 metros allá, ustedes tienen que ir a buscar la pulsa allá. Y arrastrar la madera y entregármela al otro lado allá. Todavía hicimos pega bruta en la mina. ¿Qué les parece? No, terrible. Inhumano. Y el aire que baja a la mina, hijo, penetra la roca, la va abriendo, la va soltando y van cayendo. Por eso que nosotros le pusimos malla al techo. Porque ahí ya soltó la roca en tu cabeza, mira. Y ahí quedó. Ay, Dios mío. ¿Por qué le colocamos malla? Porque aquí bajan mujeres y bajan niños. Y así como yo los bajo a ustedes, así tengo que sacarlos para afuera. Porque se imagina si le pasara algo al niño o a cualquier persona aquí, saldríamos al tiro en las redes sociales, ¿cierto? Sí, claro. Y lo haría en pedazos, viejo. Impresionante en las condiciones infrahumanas que trabajaban aquí los mineros, acostados, tumbados en el piso. Impresionante, ¿eh? El Chiflón del Diablo se empezó a explotar en 1884 y se cerró en 1976. Se sacó carbón casi 100 años de esta mina. Pero en 1976, los viejos mineros que estaban acá, ustedes los mandaron para los piques, pero dejaron cierta cantidad de mineros para hacerle mantención al Chiflón. Porque si en 1976 no dejan minero aquí, el Chiflón no habría existido, habría estado inundado. Y ahí apareció la tercera generación. Porque yo soy la tercera generación de minero. Mi abuelo fue minero, mi papá minero, yo minero.
Somos los últimos, porque nuestros hijos ninguno es minero. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con este patrimonio cuando estos mineros no estemos? Ya tuvimos cabros jóvenes, maestros, duraron 3 meses, se fueron. Le preguntamos, ¿pero por qué se van? ¿Y sabéis lo que nos dijeron los muchachos? Que esta wea no era para ellos. Se fueron, maestros. ¿Por qué razón? Porque aquí, en la mina, para nosotros no existe la ley de los 25 kilos. Seguimos haciendo pega bruta en la mina. El perro se encarga de apretarla. Porque para mí, lo que está acá arriba es el cerro, pero para ustedes es el techo, ¿cierto? Sí. Yo le estoy hablando como minero. Y cuando ustedes me colocaron la marcorna, uno de ustedes le coloca la fecha del día cuando pusieron la marcorna. ¿Para qué le colgamos la fecha, maestro? Para ir sabiendo cuánto nos va durando la madera en la mina. No está pegada, atornillada ni clavada, está apoyada esta madera. Y el peso del cerro es el que la sostiene. Seguimos adentrándonos en las profundidades de esta mina. Es muy importante venir con buen calzado porque el piso es muy, pero muy resbaladizo, está todo húmedo. Solamente estar así, agachado, a mí me cansa. Imagínense lo que es estar 12 horas arrodillado o tumbado en el suelo para poder extraer el carbón. Nos va a mostrar una foto que representa lo caliente que era la mina. ¡No! ¿Qué te parece? Y mira, aquí tengo la otra. ¡Wow! Mira. Prácticamente desnudos, trabajando por el calor que hacía. Nos hizo pasar y colocarnos a los lados, a ambos lados, para dejar justamente pasar el chiflón, o sea, el aire, porque si nosotros taponeamos ese aire, nos quedamos, por supuesto que sin oxígeno. Entonces, por eso nos puso en esta posición en la que nos encontramos en este momento. Cuanto más brillante, es más duro el carbón. Todo esto que ahora es carbón, hace miles y miles de años era un bosque que quedó abajo del océano y luego con la presión misma del océano quedó así, se transformó en este carbón, que luego fue el combustible de todas las locomociones de aquí, de Chile. Como estamos bajando y miren lo que es muy, pero muy resbaloso, hay que poner los piecitos de costado a la pelota. Imagínense que a quienes le tocaba la parte más dura tenían que trabajar mucho más aún, porque por lógica es mucho más dificultoso sacar ese carbón duro que un carbón que se desarme, por ejemplo. Ay, carajo. Igual duro, la estructura, porque le di cabezazo desde que entré. Mamita, menos mal que aguanta mi cabeza. Ay, dura la estructura, ¿eh? ¿Ah? Dura la estructura, digo. Me aguanta. Las minas de carbón, las últimas aquí en Lota, las cerraron el 16 de abril de 1997. Que en abril de este año que pasó, se cumplieron 28 años. Pero si no lo hubiesen cerrado, habría llevado 39 años de minero. O bien habría muerto en la mina. Por lo que yo le voy transmitiendo, es lo que yo viví. Yo nunca tuve un libro para hacer guía. Pero en el siglo XIX, en esta mina de carbón que se empezó a explotar en 1884, los mineros, ¿qué es lo que usaron acá? Una jaulita con un pajarito. ¿Para qué? Para detectar el gas grisú. ¿Qué es lo que es el gas grisú? Es un gas metano, inoloro, no tiene olor. Por eso que el minero no lo detecta en la mina. ¿Dónde está ese gas, hijo? Ese gas está en el manto de carbón. Si ustedes explotan el carbón, ese gas va a salir. Y ese gas es liviano. Y como es liviano, lo primero que va a hacer, va a subir. Pero llegó arriba del cerro, ya no puede subir más el gas. Y ustedes, barreteros, seguían sacando carbón. Ninguno de ustedes ni yo lo dimos cuenta que el gas había pasado la jaulita. ¿Y a quién mató primero?
El pajarito. Pero la primera chispa que pega uno de los mineros en el carbón, la explosión de gas, hija. Porque el gas grisú en la mina necesita una chispa. Es una lengua de fuego que pasa, no respeta a nadie. Al que lo pilló lo quemó en la mina. 30 de septiembre de 1994, a las 10:30 de la noche, fue la última explosión de gas en una mina de carbón, que fueron nuestros compañeros en Schwager, en Coronel. Ahí murieron 21 mineros quemados. Pero 20 murieron al tiro. El número 21, ese viejo duró como 20 días, pero también falleció viejo. ¿Por qué falleció? Porque tenía todas las vías respiratorias quemadas, maestro. ¿Se dan cuenta que en la mina, si no los mataban las explosiones de gas, los derrumbes, la caída de la madera, desprendimiento de roca? Así era nuestra vida. Nosotros los mineros, ¿sabíamos que bajábamos la mina? Sí. Pero no sabíamos si íbamos a volver. ¿O cómo íbamos a volver? ¿Con un dedo menos? ¿O una mano? ¿Un brazo? ¿Una pierna? ¿O muerto, maestro? Este fue mi mundo, 19 años. Con puerta número 12. Trabajaron niños de 8 y 9 años. ¿Quién traía al niño? Lo traía su padre. Y aquí lo colocabas con una lámpara de carburo que había en esos años. ¿Para qué? Para abrir y cerrar las compuertas en la mina. Porque detrás de cada puerta en el chiflón, de ahí venía un minero con un carro de madera de 500 kilos de carbón, pero ese carro era tirado por un caballo pony. Porque en esta mina, hijo, trabajaron caballos pony y caballos chilotes. Entonces, el minero le gritaba al niño, del otro lado, abre la compuerta. ¿Y qué tenía que hacer este niño? Empujar la puerta y abrirla. Después que pasaba ese minero, el niño tenía que cerrar la compuerta. Cierra la puerta, hijo. ¿Por qué tenía que cerrar la puerta al niño cada vez que pasaba el minero? Es por el aire. Porque yo les dije que el aire de la mina era flojo, ¿cierto? Sí. Ya, pues, si el niño te deja la compuerta un poco abierta, el aire que viene bajando naturalmente de superficie se va a meter hacia arriba y no le entregar la ventilación a los que están trabajando allá. 12 horas, maestro. Igual que su padre. El papá pasaba a buscarlo y te llevaba a superficie a su hijo. Mañana tenía que volver a traer a su hijo y volverlo a colocarlo en la compuerta. Pero el niño tenía miedo. El niño se le quería arrancar de acá abajo al papá. ¿Qué es lo que hacía el padre? Me muero. Lo amarraba a la cintura. No, me muero. Qué locura. Para que no se fuera. Pero también para que le perdiera el miedo a la mina. Porque si algún día le pasaba algo al padre, el hijo te iba a reemplazar. Porque a los 13 años, aquí en el chiflón le hacían un contrato de adulto. Pero a los 13 años todavía es un niño. Ahora vas a vivir una experiencia. Tú y muchas personas que están aquí, ¿ya? Yo voy a apagar esta luz. Cuando yo apague esta lámpara, cada uno de ustedes se va a poner su mano al frente de sus ojos. El que vea la mano primero, me avisa porque yo le voy a dar un premio. Íbamos caminando solo y se lo agotaba la lámpara. Tienes que quedarte en el mismo lugar y esperar que pasara un compañero con luz y te llevara los pañuelos. Costaba mucho echar el carbón, porque ya las industrias ferrocarril, barcos a vapor, se estaban moviendo con petróleo. ¿Qué es lo que hizo Frey, hijo? Porque él cerró las minas en el gobierno de él, aparece a las 9 de la noche, el 16 de abril del 97, y dice: se cierran las minas de Lota, se cierra Nacar, porque así murió, porque Nacar es empresa nacional del carbón. Y dejó a 1.250 mineros sin trabajo, de la noche a la mañana. Por eso que lloraba, pues viejo. ¿Por qué lloraba? Porque yo pensaba, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a ir a trabajar si no tengo estudio? Pero a veces lo juntamos con los compañeros
vamos a Chihuayante, vamos a Talcahuano a buscar pega. Sí, po. ¿Y dónde íbamos? Los pedían currículum. Y el currículum de los otros decía puro minero. En algunas partes eran claritos, le decían, no necesitamos mineros. O los vamos a llamar. Nunca los llamaron. ¿Te das cuenta? De que no tengamos estudios, correcto. Pero de que somos malos para la pega, no. ¿Te das cuenta? Pero los costó. Los costó aquí. Estamos saliendo de la mina y la verdad que es una sensación que no me esperaba. Creo que estuve temblando la mitad del paseo, porque la verdad es que respeto por esto, por favor. Todavía me late fuerte el corazón, Ay, Dios. Qué experiencia tan fuerte. Y qué emocionante también escuchar las palabras de Tato, nuestro guía. Yo, Tato, tengo una pregunta. ¿Sí? Que en los sismos, ¿se siente acá? No, nunca sentíamos temblor. Nunca. No. ¿Usted nunca en su historia sintió un temblor? No. Me daba miedo preguntárselo más abajo. Todavía me tiemblan las piernas, sinceramente. Y hay algo que no tengo que dejar de decir, no puedo dejar de decirlo, y es que Tato, Daniel, nuestro guía, el minero que trabajó acá durante 19 años, nos contaba que las personas que hacen esta visita y que mantienen la mina hoy en día para que nosotros podamos visitarla y conocer esta parte de la historia tan importante, son 10 con él, exmineros. Y él nos contaba que son todos exmineros de la tercera edad, que ya están siendo cada vez más mayores y que ya casi todos sus compañeros ya han fallecido. Y también lo que nos decía es que el día que ellos ya no estén, esto no va a volver a existir, nadie más lo va a retomar porque lamentablemente, obviamente, las nuevas generaciones no quieren bajar a la mina y a esta mina que fue la más peligrosa y la más insegura del mundo en su momento. Así que deseo de todo corazón, primero que ustedes puedan venir a hacer esta visita y puedan conocer esta parte de la historia, y si la pueden conocer de la mano de una persona que estuvo acá como Tato, como Daniel, eso sería excelente. Pero también deseo que esto no quede acá y que el día de mañana se continúe todo este trabajo que se viene haciendo con todos estos mineros que vienen recordando esta historia que fue tan pero tan dura para ellos. Así que ojalá que esto no se quede acá y que cuando todos estos mineros ya no estén vivos por la naturaleza misma de la vida, alguien continúe su trabajo. Nunca me imaginé que esta visita iba a ser tan emocionante, escuchar el relato en primera persona de alguien que se le quebraron las piernas por la caída de las rocas, que tiene artrosis en las rodillas por haber trabajado tantos años arrodillados. Creo que Tato en sí mismo es un patrimonio histórico y personas como él tienen que ser cuidadas y mucho. Vinimos a comer porque yo no necesito procesar todo esto que vivimos, estoy demasiado emocionada. Pensar en que estas personas prácticamente no han sido valoradas y el minero es una persona muy desprestigiada en realidad y estas personas dan su vida cada día en ese trabajo. Un trabajo mal pago, un trabajo demasiado arriesgado, en donde han visto hasta morir a compañeros, en donde ellos mismos han salido lesionados y en camilla. Qué fuerte. La verdad que fuerte. Qué experiencia. No me lo esperaba. Todavía no lo puedo procesar, así que hay que sentarse y nada, seguir pensando en esto y en lo importante que es que esta historia no quede acá, que esto todo el mundo lo sepa y que esto se siga difundiendo. Algo a tener muy en cuenta es toda la seguridad y las reformas que han hecho los exmineros para que nosotros hoy en día podamos hacer esta visita de manera segura. Es
imposible no pensar en todas aquellas personas que pasaron por esa mina y a la vez también tengo como una sensación de, no sé, una contradicción, una sensación de que se vivió mucha injusticia porque todas estas personas que trabajaron ahí fueron una parte fundamental para la industria del carbón, que fue la que movilizó las grandes maquinarias de Chile. Y que a pesar de ello, nunca hayan tenido ningún tipo de reconocimiento y varias generaciones de mineros ya hayan fallecido sin ese debido reconocimiento. Así que también espero que este video sea un pequeño y humilde homenaje a todos esos mineros que trabajaban en esas condiciones y tuvieron que vivir todo eso para el crecimiento de este país también, ¿no? Así que nada, en este momento lo que quiero es leerlos a ustedes y que ustedes me dejen su opinión y que me cuenten qué les pareció todo esto que vivimos juntos de la mano de alguien que estuvo in situ, que estuvo en ese lugar y vivió lo que nos contó. Por último, le mando un flor de saludo a Alito Arg. Gracias, Alito, por dejar tu mensajito, por ver el video ni bien se publica, que eso es lo que me permite a mí seguir haciendo esto, seguir trabajando estos videos que me gusta tanto y también seguir descubriendo estas historias que me parece muy, pero muy importante poder comunicarlas. Y sin más, amigos, nos vamos a ver en el próximo video. En este video no va a haber bailecito final, porque en este video les voy a dejar el himno minero que nos cantó Tato, que nos cantó Daniel y que me ha puesto la piel de gallina. Así que escúchenlo, porque no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo video. Gracias por haber llegado hasta acá y gracias por haberme acompañado. Los mineros queremos honrar al que sigue la dura labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón. Trabajando en la mina de Lota se oye el ronco y febril martilleo del obrero que lanza su nota al abrir el penal laboreo. No le arrede al temor y no cede al peligro que pueda encontrar. El minero jamás retrocede, pues su lema es siempre triunfar. Los mineros queremos honrar al que sigue la dura labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón.